Audiencias, sean bienvenidos a un nuevo episodio en Estación Siniestra, el lugar donde podrás sintonizar los relatos de terror más escalofriantes. Esta noche tengo preparadas varias historias vividas por traileros y conductores en solitarias carreteras de México. Así que pónganse cómodos, o si están trabajando, gracias por permitirme acompañarlos en su jornada laboral. Mi nombre es Santiago. Comencemos. Hola, buenas noches, audiencia. Mi nombre es Hugo, y lo que voy a contarles no me pasó a mí directamente, sino a mi primo Armando, que fue trailero como yo, aunque ya no está dentro de nosotros. Armando era uno de los mejores al volante, buen tipo, bromista, medio loco a veces, pero siempre cumplido con el trabajo. Lo único que lo hacía diferente era que le tenía una devoción fuerte a la Santa Muerte, y no es que otros no tuvieran esa misma creencia, sino que él de él era especial. La llevaba colgada en el retrovisor, la tenía tatuada en el brazo y cada año le dejaba ofrenda. Pero hubo un año en el que él no cumplió y él mismo me dijo que desde ahí empezó a verla. Esto pasó en la carretera 85, rumbo a Tamazunchale, a la altura del kilómetro 180. Esa zona es peligrosa, está llena de curvas, y fue aquí que la vio por primera vez. Él iba manejando junto con su acompañante, quien en ese momento estaba durmiendo junto a él. Estaba tomando una curva cuando de pronto un aroma a veladora, a incienso llenó el tráiler, la cabina, y luego sintió una fuerte necesidad de voltear a ver a su compañero. Pero cuando volteó ahí no estaba él. Estaba ahí sentada la Santa Muerte, vestida de negro con su guadaña saliendo por la ventana. El freno en seco y casi se va a estampar a los árboles, pero lo bueno que el tráiler tenía buenos frenos. Cuando volvió a voltear ahora ya estaba su amigo en el asiento, pero parecía que ni siquiera se había percatado de todo ese movimiento y los chillidos de las llantas. Intentó despertarlo, pero no podía. Varios minutos intentó de todo, le gritó, lo movió, lo pellizcó, hasta le dio algunas cachetadas, pero nada. Cuando estaba llamando a emergencias porque ya no respiraba, su compañero despertó como si nada hubiera pasado y le dijo: ¿qué? ¿Ya me toca manejar? La segunda vez que la vio fue 2 semanas después. Ambos iban rumbo a Michoacán, e igual por ahí de la medianoche él iba manejando mientras su compañero estaba dormido, pero ahora en el camarote. Él estaba manejando en una recta mientras se fumaba un cigarro, cuando de la nada aquel cigarro se apagó, y ahí se apareció. A la orilla de la carretera era ella, parada a la orilla del camino, vestida de blanco, con la capucha bajada. Al principio pensó que tal vez era algún bromista, pero cuando pasó de cerca, notó su cara solo hueso. Me miró fijamente mientras pasaba. Ni siquiera se movió. Me dijo. Yo le dije que seguro era una alucinación por el cansancio, pero me respondió que no, que era ella y que desde ese momento la comenzó a ver en cada viaje. Al principio pensé que me estaba contando esto para desaburrirme, pero con el tiempo su rostro cambió. Se volvió más serio mi primo, más paranoico. Me dijo que dejó de dormir bien, que soñaba con su tráiler quedándose sin frenos, con ella viéndolo desde una curva. Una noche yo estaba descansando en mi casa, cuando él me mandó un mensaje de voz. Nunca se me va a olvidar. Él me dijo con una voz bajita como si algo lo estuviera escuchando: carnal, si me pasa algo no fue por no cumplirle. Ella me avisó, me dio chance, pero creo que ya no tengo más tiempo. Le respondí de inmediato, pero ya no me contestó. 2 días después nos avisaron del accidente. Fue en el mismo tráiler.
Se fue directo a un barranco en una curva que él conocía perfectamente. No dejó huellas de frenado, como si no hubiera hecho nada por evitarlo. Cuando fuimos al lugar a reconocer el cuerpo y recoger pertenencias, notamos algo. En el parabrisas del tráiler había una nota. Ahí decía que en realidad no era que no había cumplido, sino que quiso cambiar de religión y tiró todo lo que estaba en su altar. Desde entonces yo le prendo una veladora blanca de vez en cuando a mi primo y a la Santa Muerte, aunque nunca le he pedido nada porque me da miedo. No soy devoto como mi primo, pero le tengo respeto, porque aprendí que la Santa Muerte no perdona. Audiencia, qué fuerte esta historia. ¿Qué opinan ustedes? Déjame tu comentario. Ahora, ¿qué les parece si seguimos con un relato bastante extraño? Pero mejor me callo y escúchenlo ustedes mismos. Yo no soy de asustarme tan fácil. Llevo más de 20 años en carretera de norte a sur. He cruzado tramos donde los demás no se atreven a manejar ni de día. Pero hubo algo que vi una vez. Bueno, en realidad fueron 2 veces. Y esto fue hace como 7 años atrás. Iba rumbo a Veracruz, por la carretera 145D en un tramo entre Tierra Blanca y Cosamaloapan. Eran como las 4:30 de la madrugada. El tramo no era tan solitario. Ya habían carros y camiones circulando por ahí. Yo estaba de lo más tranquilo tomando mi café y manejando, cuando algo llamó mi atención en el asiento de al lado. La voz de una niña que estaba sentada en el lado del copiloto. No estaba en el asiento, estaba donde van los pies. Tendría unos 3 años, no la vi bien por la luz tenue de la cabina, pero tenía un vestidito rosa. Ella estaba murmurando, susurrando, como jugando. Cuando la vi, ella se esfumó en el aire. De un segundo a otro, ella ya no estaba en mi tráiler. Frené, me bajé con la lámpara, revisé la carretera, las orillas, grité. No sé por qué hice todo eso, tal vez el miedo, pero nada, no había rastro. Pensé que se me estaba botando la canica por tantas noches mal dormidas. No volví a pensar en eso, hasta varios meses después. Otra noche rumbo a Puebla, me detuve en una gasolinera en la Federal 150, cerca del kilómetro 220. Me bajé por un pan y un café. Estuve como 10 minutos adentro, y al volver al tráiler, vi algo al acercarme. Una niña. Estaba sentada en el asiento del copiloto, asomándose por la ventana, y ahora sí la vi muy bien. Morenita clara, con 2 chongos como peinado, vestido rosa el mismo. Era la misma niña que había visto meses antes. Corrí, abrí la puerta y ella ya no estaba. Ni rastro, ni huellas, nada. Ahí sí me asusté de verdad. Pensé que en verdad estaba perdiendo la cabeza. Esa noche dormí con las luces prendidas y el radio a todo volumen. Pasaron los años. Dejé de pensar en eso. Me casé con una hermosa chica. Tuvimos una hija. Y cuando cumplió 3 años, la llevé por primera vez conmigo a su primer viaje en tráiler. Era una ruta muy corta, nada más hasta León. Llevaba su sillita de seguridad en el camarote, un bolsito con sus juguetes, y se pasó la noche despierta jugando con una muñeca. Ella estaba viendo por la ventana cuando se deslizó hasta el asiento, pero abajo, donde van los pies. Y ahí fue cuando me temblaron las manos. Cuando ella habló y estaba susurrando algo, lo recordé. Mi hija era la misma niña que había visto años atrás. Misma edad, misma cara, mismo tono de piel,
vestido rosa que su mamá le había puesto ese día, mismo peinado. Me quedé helado. No se lo dije a nadie, pero esa noche manejé en silencio, con el corazón acelerado, viendo a mi hija de reojo. Era ella, aquella niña que había visto hace años. Me estaba preguntando cómo era posible. Y entonces lo que vi en el pasado no era un fantasma y tampoco me estaba quedando loco, sino tal vez una especie de cruce de dimensiones. Y si por alguna razón el tiempo se dobló y yo me vi con mi hija antes de que siquiera naciera, ¿o será que en ese momento el universo me mostró un pedazo de mi futuro? Muchas preguntas tengo aún en mi cabeza y tal vez nunca la resuelva, pero lo que vi, lo que les estoy contando ahorita, es real, solo que no sé cómo explicarlo. Este relato que acabamos de escuchar es muy extraño, que no tiene nada que ver con fantasmas, pero es algo inexplicable. Dimensiones paralelas, un avistamiento al futuro. ¿Qué opinan, audiencia? Y ahora ustedes díganme, ¿creen en las brujas? Y si le tienen miedo, es mejor que no escuchen el relato que sigue. Están advertidos. Continuemos. Siempre he pensado que hay lugares en México donde el diablo sí anda suelto. Y uno de ellos es en la carretera libre Saltillo-Monterrey, especialmente después del kilómetro 100, ya entrando la madrugada. Mi nombre es Guillermo, soy trailero desde los 23, y esto que les voy a contar pasó hace muy poco, hace 4 años, justo en noviembre. Llevaba una carga ligera de partes automotrices rumbo a Nuevo León, y todo parecía normal. Varios carros pasando, más trailers rebasando, pero por ahí de la 1 de la mañana, poco a poco se comenzó a quedar sola la carretera. Iba bien en ese par de horas hasta que pasé el kilómetro 105, por ahí de las 3:10 de la madrugada. Esa zona es solitaria, sin mucha iluminación, y la neblina esa noche era espesa como humo de incendio. Iba solo, sin convoy. Estaba escuchando la radio bajita para no dormirme. Y fue entonces cuando de reojo noté algo extraño por los árboles. Al lado derecho de la carretera, una figura. Al principio creí que era un animal, pero cuando volví a mirar ya estaba más cerca de la orilla. Reduje la velocidad. No sé por qué lo hice, fue como un impulso y, en cuanto lo hice, esa cosa salió caminando hacia el centro del camino. No corriendo, iba caminando lento como si supiera que tenía el control de todo. Era una señora o algo parecido. Tenía el cabello larguísimo, negro y desordenado, cubriéndole casi toda la cara. Iba encorvada, con un vestido viejo desgarrado, y caminaba descalza. Pero lo que más me heló la sangre fue que traía un costal en la espalda, como esos de basura, y algo se movía ahí adentro. La esquivé por poco, hasta sentí que el tráiler dio un pequeño volantazo. Sentí que la había rozado, pero al mirar por el retrovisor, no había nadie. Y ahí empezó lo peor. El motor del tráiler empezó a fallar. Las luces parpadearon una vez y luego todo se apagó por completo. Me quedé varado en medio de la nada, en el silencio, en la oscuridad. La radio también murió. Bajé con mi lámpara de cabeza para revisar el motor. Y entonces la escuché. Era un lamento fuerte, como un grito ronco de mujer mezclado con risas. Me giré con la lámpara y no vi nada, pero al iluminar la carretera detrás de mí, la vi de nuevo. A unos 20 metros, estaba parada viendo hacia el tráiler, y esta vez sí vi su rostro, arrugado, con los ojos totalmente abiertos, y la boca torcida, abierta, como si estuviera murmurando algo.
No corrí, no podía. Me metí de vuelta al tráiler y cerré con seguro. Me encomendé a lo que pude y ella se quedó ahí afuera. Pero el costal que cargaba se movía más y más fuerte, como si algo adentro estuviera vivo. Yo no podía quitarle la luz de la linterna, no sabía si ella iba a correr hacia mí. Todo el tiempo la estuve iluminando. Varios minutos estuvo ahí parada, y de pronto, del costal se escuchó un chillido, como de bebé. Pude ver cómo aquella señora sonrió y me habló, pero yo escuché su voz como si me hubiera hablado desde la ventana. ¿Me das un aventón, hijo? Al escuchar esto me volví loco, grité, no pude evitarlo. Intenté arrancar el tráiler, pero nada, ni una señal de vida. Estuve varias veces intentándolo hasta que de la nada, las luces se encendieron solitas y el motor respondió al primer intento. Cuando las luces se encendieron, la carretera estaba totalmente vacía. Arranqué a toda velocidad, dejando atrás esa cosa sin mirar por los espejos. No me detuve hasta llegar a una gasolinera a las afueras de Monterrey. Ahí habían varios traileros durmiendo, descansando y comiendo. Yo llegué tocando el claxon y cuando me estacioné me bajé alterado. Varios notaron mi actitud y se acercaron pensando que estaba, ya saben, hasta arriba de sustancias, pero les dije que no. Hasta que uno de ellos me dijo, «Te salió la del costal, ¿verdad?». Le pregunté que qué sabía. Por esta zona dicen que hay una bruja que carga un costal con varias cosas vivas. A veces gallinas, a veces perros, a veces bebés. Dicen que cuando te la encuentras y la subes al tráiler, ya no bajas con vida. Esto fue lo que me contó. Nunca supe si fue eso lo que me pasó, pero desde esa noche, nunca más me detengo en carreteras aun cuando me esté muriendo del sueño. Las brujas, lo paranormal existe, y no todo eso es inofensivo. Antes de terminar, si les gustaron las historias, no olviden dejar su like, suscríbanse al canal y compartan este video con algún amigo. Ahora sí, me despido esta noche y nos vemos pronto en un nuevo episodio.